Ingeniero, buenas noches. Le damos inicio a este ejemplo en el curso Geotecnia para Obras Civiles. Entonces, como habíamos quedado, pues la parte de consolidación es muy extensa. Por lo tanto, vamos a hacerlo por partes, de tal manera de que se va entendiendo cómo es el uso, tanto al momento de realizar la prueba y luego, a posterior, haremos un ejemplo de cómo ustedes pueden utilizar estas variables que nosotros encontramos en laboratorio para que puedan hacer cálculos de sus asentamientos cuando hagan un análisis y luego un diseño, ¿no? Entonces, ustedes al hacer el cálculo van a hacer el cálculo de los asentamientos primarios y asentamientos secundarios. Entonces, hay que tener en cuenta que vamos a hacer ese ejemplo en un suelo en su posición o un suelo del cual yo tengo algunos datos reales en los cuales ya podemos hacer el ejemplo y ustedes encontrarían los asentamientos que tendrían la estructura al ser desplantadas. Entonces, ustedes pueden observar acá en la tablita, este Excel es el que se les va a proporcionar para que ustedes puedan hacer sus trabajos. Entonces ustedes pueden darse cuenta que tenemos unos datos, es por eso que inicialmente ya se les mostró cómo es el equipo, cómo se coloca la muestra, cuál es el anillo, cuál es el espesor de la muestra y qué tipo de muestra es el que se hace la prueba de consolidación. Entonces en este momento nosotros estamos complementando toda la parte teórica para plasmarla en un ejemplo de laboratorio. Posteriormente haremos el ejemplo ya del análisis y cálculo de los asentamientos aplicando estos valores encontrados en laboratorio. Entonces en este caso vamos a tener los datos iniciales, identifican qué tipo de anillo van a utilizar, miden un vernier, el diámetro, la altura, el peso del anillo, hay que pesar el anillo y calculamos el área del anillo, pues, ¿no? Ya eso es un cálculo matemático. Vamos a tener una tara, un vidrio también porque vamos a necesitar y vamos a pesar ese vidrio. Todos estos datos iniciales van a corresponder a un consolidómetro. Si tienen otro consolidómetro, de igual manera tienen que hacer. Por ejemplo, si ustedes tienen si ustedes tienen varios estratos, entonces cabe resaltar de que ustedes van a tener varios datos de esta parte que corresponde a un anillo, a un consolidómetro. Entonces vamos a ver qué otros datos nos interesa. Pues nosotros vamos a pesar el suelo que ya colocamos en el anillo, peso del suelo más el anillo. Encontramos la densidad de sólidos de ese material, por lo tanto ya se tiene que hacer algunas pruebas en laboratorio. Y también tenemos un peso volumétrico del agua considerado como 1 gramo por centímetro cúbico. Ese valor ya es estándar para los cálculos que tendríamos que... Después de la prueba, es decir, una vez que hicimos la prueba, la muestra la sacamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues pesamos el vidrio más el suelo húmedo más el anillo. Ya teníamos acá el vidrio. Entonces vamos a pesar y nos da este valor, 303.07. Luego, ese material lo llevamos a secar y obtenemos el peso del vidrio más el suelo seco más el anillo. Y también
tenemos la deformación final corregida, ¿no? Es decir, esta de acá ya es lo que se tendría que medir en el momento. Se va midiendo y se saca una deformación final que tendría la muestra. Ahora, ¿cuáles son los cálculos iniciales? Pues el peso de los sólidos, ¿no? Tenemos el peso del agua que sacamos de acá, ¿no? Este peso húmedo menos el peso seco, vamos a tener el peso del agua. Entonces tenemos peso de sólidos, ¿no? Peso húmedo inicial, peso húmedo final, peso del agua inicial, peso del agua final. Y los volúmenes iniciales, ¿no? Tenemos volumen inicial, el volumen de los sólidos, volumen de vacíos, volumen del agua inicial. Todos estos cálculos ya son mediante las fórmulas, ¿no? Que relación de vacíos, contenido de agua, esas fórmulas ya ustedes las utilizan, que son sus características físicas o propiedades índices de los suelos. El peso volumétrico inicial, pues ya tienen que encontrar el peso volumétrico inicial, ¿no? En este caso, ustedes pueden observar, tienen el peso húmedo inicial, que es de la muestra, es la muestra en sí, y el volumen inicial. Entonces encuentran el peso volumétrico. Luego la humedad inicial, que es el contenido de agua. Humedad inicial es el contenido de agua. Relación de vacíos, pues en relación de vacíos es el volumen de vacíos entre el volumen de sólidos. El grado de saturación, pues volumen de vacíos entre el volumen de la muestra. Como es una muestra que se está saturando, pues vamos a tener el 100% de la saturación de la muestra. Y los cálculos finales, pues tenemos la altura final, es decir, la altura que se tuvo inicial. Acá tenemos la altura inicial menos la altura, la deformación, y se tiene la altura final. Luego el volumen final también se lo calcula. El peso volumétrico final es ya de la muestra que se sacó después de la consolidación. La humedad final también después que se sacó de la consolidación. Relación de vacíos final también con respecto a la deformación final, ¿no? Esa deformación final por el área, pues ustedes van a tener un volumen, ¿no? Y eso viene a ser la relación de vacíos final, ¿no? Es decir, ustedes el volumen de vacíos entre volumen de sólidos final y el grado de saturación final. Todos esos valores tienen que hacer uso y calcularlos al momento que hacen la prueba de consolidación. Entonces nosotros nos vamos a la prueba en sí, la prueba de consolidación. Entonces, ustedes pueden ver ahí la tablita que a cada presión que nosotros damos, es decir, vamos a dar las presiones. Estas presiones de acá son calculadas, ¿no? Si nosotros tenemos las pesas, ¿no? Nosotros tenemos las pesas. Y se hace mediante la corrección del aparato y hacemos
por el brazo de palanca y vamos a obtener la presión que nosotros vamos a utilizar. Esta presión de acá viene a ser la que nosotros utilizamos acá para cada pesa, ¿no? Cada pesa corresponde a la presión mediante el brazo que se utilice del consolidómetro. Entonces vamos a tener esa presión aplicada a la muestra del anillo. En este caso vamos a hacer lecturas de la deformación. Entonces estas son, por ejemplo, aplicamos 0.125 kilogramos por centímetro cuadrado, vamos a ir leyendo a 0.08, a 0.17, a 0.25, a 0.5, a 1, a 2, a 4, ¿no? Y esto de acá no está en segundos, sino está en minutos, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando acá a 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos, ¿no? ¿Y cuántos minutos tiene un día? Vamos a hacer las lecturas. Y leemos la deformación. Pasamos acá para no confundirlos. Y tenemos la deformación. Sí, la deformación, inicialmente, cuando hablamos de 0, pues ahí está en ceros. Iniciamos y al 0.08 minutos hacemos la lectura. Consecutivamente vamos haciendo la lectura según lo que ustedes coloquen acá en su cronograma o su cronómetro. En el cronograma del cronómetro ustedes van a colocar el tiempo que van a hacer la lectura. Generalmente ya nos dan una tablita para poder tener una curva adecuada, ¿no? Entonces acá vamos a ver ustedes. Luego aplicamos a las 24 horas se termina la prueba. Tenemos una curva que está acá, ¿no? Es una curva que está acá. Luego aplicamos la otra carga, la siguiente carga, 0.25. Y vamos a nuevamente con los mismos tiempos hacer la lectura del deformímetro y así sucesivamente vamos a ir aplicando la carga y haciendo la lectura del deformímetro y estamos llegando acá a la presión de 8 kilogramos por centímetro cuadrado. Si estamos hablando de incremento, ¿no? Y tenemos una deformación de 13.06, ¿no? Esa es la deformación que vamos a tener milímetros, ¿ya? Por favor. Entonces estamos viendo que acá tenemos la lectura y al final hacemos la acumulación que se ha presentado en la deformación de la muestra, ¿no? Esto sería 3.68 milímetros que tiene la deformación de la muestra. Acá podemos observar que cuando ya se tiene 8 kilogramos por centímetro de presión, corresponde a esta curva, ¿no? Y más bien esta curva que se ve formada lo tenemos acá después de haber aplicado los 2 kilogramos por centímetro
cuadrada, ¿no? Acá estamos y aplicamos y tenemos esta curva, que es la que se ve, pues la que se ve bastante bien, ¿no? Entonces queda claro que ustedes, al colocar la muestra y colocan las pesas, va a transmitir una presión. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días, ¿no? Porque son 9 cargas que se han aplicado y cada una tiene que tener 24 horas para tener datos de la consolidación. Si una curva de estas corresponde a 24 horas de haber consolidado la muestra a su carga correspondiente, ¿no? Estas son las cargas correspondientes que se le ha aplicado a esa muestra. Entonces, una vez que tenemos esa curva, por ejemplo, en este caso tenemos la curva de 0.25, ¿no? Está por acá en una de ellas, que es esta, ¿no? Una de ellas, que acá se ve por lo que hay poquísima deformación, entonces está ahí, pero esa curva la pasamos para acá. Y acá es donde nosotros ya hacemos todo el cálculo mediante el método de Casagrande y el método de Taylor para encontrar los coeficientes de consolidación. Entonces, acá vemos, ¿no? Y encontramos cuánto es el coeficiente de consolidación mediante el método del T50 y del T90, ¿no? Acá vemos ese procedimiento, ya lo expliqué, se consideran los puntos acá, y luego 4 veces otro punto, y se tiene la distancia acá y la distancia acá, y se saca el T50, que viene a estar por acá, ¿no? 1 acá, ¿cuánto lo considera? 1.3 más o menos, ¿no? Entonces, ese valor en la fórmula vamos a poder encontrar el T50, o mejor dicho, el coeficiente de consolidación al 50%. Entonces, este T mayúscula que ven acá ustedes, este de acá, es un T teórico que ya se da en unas tablas, solamente es utilizarlo. Es decir, ese T teórico se utiliza, y de igual forma para el método de raíz cuadrada de Taylor. Entonces, esos valores ya se utilizan. Lo que encontramos acá nosotros es el T50, ¿no? De la consolidación primaria, y ese es el que se utiliza acá. ¿No? Y de igual forma acá. Este es el que se encuentra en la gráfica. Pero acá, como hablamos raíz cuadrada, es decir, el valor que se encuentra en raíz cuadrada, hay que considerar que es 9 minutos, ¿no? Ahí está raíz cuadrada, entonces ahí el T90 es 9 minutos. Luego, con la fórmula que tenemos acá, se encuentra el coeficiente de consolidación. Este coeficiente de consolidación, en un ejemplo, nosotros lo vamos a aplicar para poder encontrar los asentamientos a un tiempo determinado. Si nosotros estamos encontrando esos coeficientes de consolidación de esa curva, y esa de ahí pues nos va a servir para que nosotros podamos encontrar los asentamientos a un determinado tiempo en el grado de consolidación de la curva, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos, voy a hacer un resumen, tenemos la muestra. Esta muestra, recuerden que ya se explicó, está a 10 metros de profundidad y queremos encontrar cuál es el MB, el coeficiente de variación volumétrica, que es el parámetro que nos va a servir para encontrar el asentamiento
a largo plazo o por consolidación del suelo. Entonces, para ello, nuestra muestra ya tiene que tenerse cuál es el esfuerzo efectivo que se tiene a esa profundidad. Para ello hay que conocer los espesores superiores de los estratos, hay que conocer el peso específico del suelo y vamos a encontrar aproximadamente un esfuerzo que se transmite a esa profundidad. Ese esfuerzo es el que nos va a servir para que nosotros podamos dar nuestros esfuerzos al técnico de laboratorio y nos haga la prueba correspondiente. Entonces, una vez que ya tenemos esos valores, se debe aplicar una carga cada 24 horas y vamos a obtener de cada una de las cargas una curva de consolidación, ¿cierto? Acá tenemos cada carga en el tiempo de 24 horas nos va a dar una curva de consolidación. Esta curva de consolidación nos va a permitir encontrar el coeficiente de consolidación. Entonces vamos a tener un coeficiente de consolidación. Ese coeficiente de consolidación nos va a permitir encontrar asentamientos en diferentes tiempos, ¿no? Entonces queda claro hasta ahí cómo es el uso de la curva de consolidación. Entonces, de igual forma hacemos para todas las cargas, ¿no? Acá tenemos para punto 125 hasta 8 de incremento y acá tenemos la curva de 8 de incremento, ¿no? Entonces, y de igual forma tenemos el T teórico para ambos, para casa grande y raíz cuadrada de Taylor, y tenemos el T encontrado de la curva. Si acá se hace el mismo procedimiento, casa grande, ¿no? Acá y aproximadamente se tiene por acá 3.59 el T50. Entonces, de igual forma se hace para el T90 como se hizo acá con el procedimiento de casa grande y Taylor y encontramos los coeficientes. Una vez que tenemos esa parte, nosotros vamos a graficar la curva de consolidación. Ustedes pueden ver acá, más o menos tenemos 0.125, ¿no? La carga, que es la primera carga que tenemos. La segunda es la segunda carga, 0.250, y a la última es la de 8. Entonces, estos puntos corresponden a cada prueba de cada una de las cargas. Y para ello vamos a obtener la relación de vacíos, porque estamos graficando acá la relación de vacíos con el esfuerzo efectivo. Entonces, vemos acá la tablita donde tenemos el esfuerzo aplicado, ¿no? Es el esfuerzo. Y luego pues la descarga, ¿no?
la lectura y la corrección del aparato, ¿no? Es decir, hay que corregir el consolidómetro, ahí tiene que tener su corrección. Para ello se tiene que hacer la calibración. Y luego tenemos la deformación corregida. Para ello, pues tenemos las lecturas que se hacen en el micrómetro y la corrección del aparato y se obtiene la deformación corregida. La relación de vacíos es una fórmula, recuerden que ya les mencioné, volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Para ello nos sirve mucho la densidad de sólidos. La densidad de sólidos vamos a utilizarlo y ahí nos va a dar la relación de vacíos. Esta relación de vacíos corresponde para cada, en este caso, por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Al término de la consolidación primaria vamos a obtener un valor. Este valor de acá es la deformación unitaria, ¿no? Esa deformación unitaria es la que se nos va a dar el volumen de vacíos en esa carga. Cuando ustedes aplican una carga verticalmente a la muestra, están midiendo la deformación longitudinal. Esa longitud, por ejemplo, es, exagerando, 1 milímetro. Ese milímetro, ustedes tienen el área del anillo, esa altura por el área del anillo, van a tener volumen de vacíos. Ya tienen un valor. La fórmula de relación de vacíos es volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Como tienen los pesos, ya pueden encontrar el volumen de sólidos. Ese volumen de sólidos, entonces la fórmula la aplican. Relación de vacíos es igual a volumen de vacíos entre volumen de sólidos y encuentran los valores correspondientes para cada una de las cargas aplicadas al término de la consolidación primaria. Entonces, luego se tiene la fórmula del coeficiente de consolidación, ¿no? De repente para que vaya acá tenemos, ¿no? Esta sería la fórmula del coeficiente de consolidación. Y este es el coeficiente de variación, este es el coeficiente de compresibilidad y este es el coeficiente de variación volumétrica. Entonces acá tenemos el coeficiente de compresibilidad, ¿no? Que es mediante esta fórmula. Entonces ya hemos encontrado relación de vacíos, ¿no? Ustedes van a contar con esta tablita. Ustedes ya tienen relación de vacíos mediante la fórmula de volumen de vacíos, que es igual a relación de vacíos es igual a volumen de vacíos entre volumen de sólidos.
Con esa fórmula entonces encontramos la relación de vacíos. Para encontrar el coeficiente de compresibilidad tenemos estos valores. Para ello, diferencial de E del incremento diferencial del esfuerzo efectivo. Entonces tenemos los valores acá, ¿no? Para cada uno, y vamos a encontrar el AB. El MB, está ahí la fórmula, utilizarían el coeficiente de compresibilidad que se encuentra y entre 1 más E. Entonces ya encontramos nosotros los valores del módulo de compresibilidad de suelos. Es ahí donde ya se va a ver el ejemplo de dónde es que se utilizaría, en qué parte se utilizaría el MB, que sería el MB más perjudicial, el cual nos generaría problemas de asentamientos. Por lo tanto, ustedes saben que el valor más alto del MB es el más peligroso. Y tenemos acá cuando el esfuerzo efectivo está en 1, ¿no? Más o menos por acá. Entonces, estaríamos más o menos entendiendo más o menos estaríamos pensando que el valor, los valores que se tomarían es en esa parte. Entonces ya está, se tiene ya algo muy importante, ¿no? Que cuando ustedes tengan su curva, y lo estamos demostrando en la prueba de consolidación, el valor mayor que se tiene, miren, se encuentra más o menos en el esfuerzo aplicado en el efectivo de 1 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces estamos hablando que es acá donde nosotros tendríamos que encontrar el MB. Entonces el MB directamente tomaríamos un valor de acá, ¿no? De esta parte, y obtendríamos el MB apropiado para esta para este estrato, ¿no? Porque acá estamos hablando de una prueba de un estrato, de otro estrato tendría que hacer nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que se tendría al momento? El asentamiento tendría que ser la sumatoria de cada uno de los asentamientos que originan cada uno de los estratos. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer el ejemplo aplicando lo que nosotros hemos obtenido en la prueba de consolidación. Es cuestión de que ustedes le presten un poquito más de atención a esto, lo repasen y se den cuenta de que se puede obtener esto de acá y conocer cómo nosotros obtenemos estos módulos importantísimos y el coeficiente de consolidación que nos permiten encontrar los asentamientos a diferentes tiempos, ¿no? Nosotros vamos a obtener los asentamientos. Entonces les va a servir de mucho esta parte, porque ustedes al momento que van a hacer cálculos de asentamientos por consolidación a largo plazo de arcillas saturadas, donde van a colocar alguna estructura, se van a dar cuenta si los asentamientos son tolerables para que ustedes coloquen una cimentación superficial, o necesariamente los asentamientos a la estructura que ustedes están colocando no permite. Entonces tendrían que pensar ya en colocar
cimentaciones profundas, ¿no? Ya serían los pilotes. Entonces ahí es donde nosotros podríamos decir de que ya se tiene que tomar el criterio adecuado para el tipo de cimentación. Reducen las cargas, o si ya no pueden reducir las cargas, tienen que colocar una cimentación profunda. Entonces espero esto que les haya servido y vamos a hacer el ejemplo donde ustedes ya puedan hacer sus cálculos y puedan tener sus hojitas para que puedan hacer todo un trabajo en lo que corresponde a las cimentaciones en suelos saturados arcillosos. Entonces nos vemos, espero que sirva esta parte para ya tener más claro cuáles son los valores que se obtienen. Hasta pronto.